Amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Esta mañana hemos querido tener una charla en este programa sobre un tema que nos parece muy importante abordar. En el transcurso de los últimos años, principalmente, se ha visto un gran avance en lo que es la ciencia, la tecnología, las comunicaciones. Y en ese sentido, bueno, pues creemos que es importante tocar un tema que tiene que ver con estos avances, pero como también dentro de estos avances se trata de cuidar ciertos aspectos que el ser humano, que el investigador, que el científico también directa o indirectamente toca al realizar sus estudios, sus investigaciones. Me estoy refiriendo a la bioética, pero también en esta ocasión creemos que es importante entrelazarlo con un aspecto que definitivamente tiene que ir ligado a este punto, que es el derecho. ¿En qué punto el derecho se encuentra con la bioética? Y para esto, esta mañana hemos invitado a este programa a nuestro amigo, el licenciado Arturo Díaz Carrillo, para platicar sobre este tema. Licenciado, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, licenciado, pues entrando de lleno al tema que esta mañana nos ocupa, creo que sería importante comenzar por definir qué es la bioética. Bueno, la bioética es un neologismo. Neologismo quiere decir que es un nuevo estudio, un nuevo tratado acerca de la vida, propiamente, de todo aquello que tiene implicación directa con las formas de vida, la biodiversidad, con el medio ambiente que influye realmente con la vida, y todas aquellas ciencias que intervienen de alguna manera para preservar, conservar, desarrollar un ámbito adecuado para la vida. Bioética proviene de su raíz etimológica, bios, vida, y ética de ethos, carácter. Pero la ética, aparte del carácter, estudia a la moral. La moral, entendiéndola como el comportamiento, las costumbres de los seres vivos. Y básicamente la bioética, eso es la tendencia, todos aquellos a estudiar, analizar, todos aquellos principios, ideas, tratados, pensamientos, todo aquello que influya sobre las diferentes especies de vida en nuestro planeta. Independientemente de esto, no quiere decir que escape lo que es el medio ambiente, porque tiene una relación directa. Entonces, yo me atrevería, desde mi punto muy personal, a definir la bioética precisamente en ese sentido, como todas aquellas tendencias, ideas, actividades, actos que tiendan a desarrollar armoniosamente a todos los seres vivos. Licenciado, por otro lado, para quienes no conocemos mucho sobre este tema de bioética, pues nos parecerá un término que puede ser de cuño muy reciente, porque si bien sabemos que la ciencia ha existido desde que el hombre aparece, yo creo, sobre la faz de la Tierra, porque desde ese momento empieza a investigar, tal vez la bioética como tal, como una ciencia, como algo que el hombre tiene que estudiar, vamos, remontándonos a qué tiempo aparece esto de la bioética o el término de bioética, ¿cuándo aparece? Bueno, en realidad, acordémonos que, como usted mismo menciona, desde siempre, acordémonos que el hombre es, como decía Aristóteles, es un animal, ¿sí?, racional, pero a fin de cuentas un animal, y lo deja claro de que dice que el hombre por excelencia es un animal gregario. Esto es que se desarrolla en grupos, en sociedades. Aquí la cuestión es de que en aquellos tiempos de inicios de la vida, el hombre pues tenía que buscar satisfactores, satisfacer sus necesidades. Pero aquí la jugada es, por ejemplo, o la idea central era de que él solamente cazaba cuando eran cazadores, o recolectaba para satisfacer sus necesidades primarias.
Simple y sencillamente ni siquiera se preocupaba por guardar o conservar alimento, porque satisfacía sus necesidades y lo hacían en grupo, inclusive. Entonces, desde ahí viene ya un carácter ético, un carácter moral, que tiene que ver precisamente con eso, con las costumbres, con el comportamiento del ser humano, ¿sí?, en el desarrollo de su ámbito social. Entonces, obvio que aquí confluyen un sinnúmero de ciencias. Por ejemplo, aquí tendría que ver también la sociología, en ese sentido, desde el punto de vista de estudiar los comportamientos humanos. ¿Por qué decimos que tiene un carácter moral? Pues obviamente que al ir avanzando, evolucionando el ser humano en esta tierra, existen diferentes tipos de sociedades, y ahí ya viene una cuestión cultural y subcultural inclusive. ¿Por qué? Porque mientras para unas sociedades ciertos actos son moralmente permitidos, en otras sociedades son moralmente inaceptables. Vemos, por ejemplo, ahorita una cuestión que tiene por ahí los países árabes respecto de una muchacha que enseñó los pechos y que tiene por ahí una pena de muerte por el solo hecho de haber enseñado sus partes íntimas, en este caso los pechos. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad básicamente, y cuando vamos a la playa, que es ya de lo más común, de lo más normal, y lo vemos como normal. Pero eso es aceptable moralmente dentro de nuestra sociedad. Más en aquel tipo de sociedades, de la cuestión islámica, básicamente el Corán, pues está penadísimo. E inclusive hoy en estos tiempos, en el 2013, la muchacha está a punto de ser ejecutada por esa situación, por esa agravante que ha cometido lastimando al régimen islámico. Y por otro lado, licenciado, ¿dónde confluye el derecho con la bioética? ¿En qué momento se concatenan o tienen una relación directa lo que es el derecho con la bioética? Claro que sí, el derecho, para definirlo conceptualmente, porque hay un sinnúmero de definiciones, diríamos que es aquel cuerpo normativo que regula la conducta del hombre en sociedad. Sin más definición, porque pues iríamos a muchas situaciones. Acordémonos que una fuente formal del derecho es la costumbre. Esta le va dando a las diferentes sociedades su forma de conducirse dentro de esa sociedad. Aquí la cuestión, que claro que el derecho tiene mucha implicación con la bioética, porque el derecho, al regular el comportamiento, al regular la conducta del hombre que entra dentro de esa misma sociedad, ahí está marcando los parámetros de cómo conducirse dentro de esa sociedad. Entonces, el derecho es muy importante para regular el comportamiento del ser humano, pero no solamente del ser humano, porque también regula y protege a las diferentes especies. Por ejemplo, existen leyes aquí en nuestro país y leyes federales. El Código Penal sanciona, por ejemplo, a todo aquel que trafica con seres vivos, que los saca de su entorno natural, de su hábitat, y protege precisamente a las especies para que no estén en peligro de extinción, más aquellas que están en peligro de extinción. Claro que existen permisos para sociedades en determinado momento, pero eso es ya de acuerdo a una normatividad bien definida, bien establecida, además de protección al medio ambiente. Y al hablar del derecho es todas las leyes que determinan el avance, la evolución propia del ser humano, desarrollándose armoniosamente en el medio ambiente. Licenciado, ahora, la bioética consideramos que es sumamente importante y está muy regulada, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Por qué ¿de dónde proviene la importancia de esa regulación? Porque, bueno, debemos de entender que durante la manipulación de los seres vivos, sobre todo en la investigación científica,
es donde está muy arraigado esto de la bioética. ¿Por qué? ¿Desde dónde se desprende esa importancia en la investigación? Bueno, mire, es muy importante la pregunta. Y sí, en la cuestión, por ejemplo, de genética, ha habido ya hoy en día muchos avances científicos en cuanto a la manipulación genética, pero la ley, el derecho, sí lo contempla perfectamente, porque lo restringe, ¿sí? Lo deja claro que todos los estudios científicos que se hagan a un ser humano, por ejemplo, que estudien sus genes, su cuestión genética, tiene que ser autorizado por la persona, tiene que ser un consentimiento informado, tiene que estar debidamente asesorado el individuo de qué es lo que se va a hacer, qué van a tener. Pero la manipulación genética tiene muchas más tendencias y se puede prestar a una falta de regulación en determinados países y aceptarse como meramente investigadora, más no creadora, que se han dado casos, por ejemplo, de clonación de seres vivos, pero por ejemplo en animales, de clonación de becerros, de reses, de borregos, como mencionaste. Entonces, se ha aceptado hasta ahí, pero ojo, porque ya al actuar sobre un ser humano, ya existe, por ejemplo, una lesión al derecho del ser humano, ¿sí? Determinando el cuerpo de derecho a cuál esté sujeto el individuo, y ahí, al lesionar su derecho, puede dar paso a una indemnización por daños y perjuicios, o por lesionar el derecho del individuo. Pero independientemente de eso, se puede dar una situación de descontrol genético. Podemos crear un monstruo. Existe un riesgo. Eso es precisamente nuestra legislación. Tiene mucha información al respecto, y dentro de, por ejemplo, de nuestra legislación, la Ley General de Salud, existen bien determinados qué estudios se pueden hacer, hasta dónde. No hay límites, pero de qué manera se puede regular los requisitos indispensables del científico que vaya a hacer los estudios, y hasta dónde podría llegar en cuanto a la permisibilidad de acuerdo a la ley. En los tiempos actuales, licenciado, en el mundo entero se ha desatado una polémica muy fuerte, muy importante, en las que personajes muy importantes del área política, social, religiosa, han externado sus opiniones acerca de los problemas que actualmente aquejan al mundo. Uno de ellos es lo relativo al aborto. Mientras que en unos países se declaran abiertos a favor de que se practique, en otros países no lo aceptan todavía. La iglesia da una opinión, los políticos dan otra, cada quien da una explicación o trata de dar sus argumentos para su autorización o no en la práctica de este asunto del aborto. ¿En dónde radica la importancia, en el caso del derecho, y ligado a la bioética, de la regulación del aborto? Muy bien. Muchas de las ocasiones la gente, y esto es muy común, que confunden, que dicen que se legalice el aborto y hablan de legalización del aborto. No, lo que buscan es una despenalización del aborto. El aborto en nuestro país está perfectamente regulado, está perfectamente definido, las causas que pueden dar motivo a un aborto pueden determinarse y buscarse la manera de la despenalización. Por ejemplo, en una cuestión de una violación, se puede dar que si ya se encuentra previo todo un procedimiento jurídico, un juicio, de que se pruebe fehacientemente de que hubo la violación, de que no hubo consentimiento de la persona, que fue violenta, y ya una vez que exista una sentencia, o antes de sentencia, si se determina que hubo violencia, por la cuestión del riesgo que pudiera
ocasionar para la madre en este caso, se puede dar una despenalización del aborto. Esto quiere decir que se puede dar el permiso para que la mujer decida sobre dar seguimiento a esa expectativa de vida o no. En este caso es, por ejemplo, en esa cuestión de la violación, pero existen otros factores, por ejemplo, el aborto terapéutico. El aborto terapéutico nos habla de cuando la expectativa de vida del embrión no es más allá del 50%, que es básicamente el peligro de muerte del producto, tanto como poner en riesgo la salud de la madre, propiamente su vida. Entonces ahí tendría que hacerse un análisis, un dictamen médico y básicamente confrontarlo con otro para decir si efectivamente existe riesgo de que pierda la vida la madre, y en esa situación también se puede dar una cuestión abortiva debidamente canalizada a través de clínicas y médicos reconocidos, porque ya está en riesgo la vida. El derecho, el máximo bien jurídico que tutela es la vida. En este caso, la vida de la madre, si corre peligro, es tutelada por el derecho, y la expectativa de vida del producto pues quedaría en un segundo plano en relación con el bien jurídico máximo que es la vida. Ya existe una vida, esa es la que hay que proteger. La definición del aborto es propiamente eso, es una interrupción del embarazo, es no nacer, no llegar a la vida. Aquí la cuestión jurídica, ¿sí?, no es ajena al carácter moral, al carácter que tome la sociedad respecto de la decisión que tome la persona de abortar o no. Pero acordémonos que se dan un sinnúmero de situaciones también, porque el aborto implica no solamente a una persona, en este caso a la madre, también implicaría al padre. Entonces tendría que ser una cuestión consensada, en el caso por ejemplo de un matrimonio, que dicen que es el derecho de la madre de decidir sobre su cuerpo, pero obviamente que aquí lesionaría el derecho si no informa al padre del hijo, en el caso de que fuera por consentimiento, no básicamente de una relación forzada. Entonces tendría que dar el consentimiento al padre, porque de otra manera se le estaría lesionando también su derecho y su derecho a ser padre. Aquí la cuestión, además del derecho del producto a nacer, porque si bien la cuestión jurídica contempla a la vida como el máximo bien jurídico tutelado, no dice que la expectativa de vida no esté protegida. Está perfectamente regulado en nuestro país, y existen dentro de nuestro propio país estados que permiten el embarazo hasta los 3 meses, que vienen siendo 12, 13 semanas, y les permiten a las parejas o a la mujer decidir sobre la cuestión de interrumpir el embarazo o no. Pero eso ya tendría unas implicaciones más de moral, más de cuestión bioética, cultural, que de derecho, porque ya aquí implicaría un consentimiento expreso a dar seguimiento a la expectativa de vida o no, a llegar a término del embarazo. Licenciado, también así como hablamos de esa diferencia en opiniones, en conceptos de muchas personas, o muchos, pueden ser filósofos, pueden ser médicos, en fin, una serie de personajes de muy distintas categorías y profesiones. También se ha visto una muy fuerte disputa entre la aceptación de la eutanasia, así como hablamos del aborto, que ha generado esta serie de polémicas en todos los niveles que ya comentamos. Lo mismo ha sucedido con la eutanasia. Hay quienes, por ejemplo, en el aspecto médico, dicen que si la función del médico es evitar el sufrimiento al paciente, cuando un paciente ya está en una etapa terminal, un paciente que ya no tiene una posibilidad de continuar con su vida, al menos en una calidad aceptable, lo mejor es ayudarlo a terminar. Pero por otro lado,
hay quienes dicen que no, que el médico es el encargado de tratar de proteger hasta el último momento la vida. También esto ha generado una polémica muy fuerte que tiene que ver precisamente con la bioética. O sea, por un lado está la ciencia, pero por otro lado está la ética de quien está en ese momento atendiendo a una persona. Ahí, ¿cómo pudiéramos nosotros, o al menos tratar de acercarnos jurídicamente a un nivel justo para un paciente? Bueno, muy buena pregunta. Aquí la cuestión para el derecho, privar de la vida a un ser humano es un homicidio. Aun cuando el individuo esté en una fase terminal de una enfermedad crónica, tiene vida, y el privar de esa vida es un homicidio. Si bien pudiera tener alguna atenuante de que se ha hecho para bien morir, como la básica definición de la eutanasia, ayudar a bien morir, a morir con dignidad, pero eso para la luz del derecho no tendría la mayor importancia. Hay vida, existe, hay que protegerla. Ese es, como anteriormente hablamos, el bien máximo, el bien jurídico tutelado que protege el derecho. Entonces, desde el punto de vista del derecho, no podría ser, sería totalmente reprochable y punible la actitud que tomara en determinado momento el médico o cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un médico, de ayudar a bien morir a otra persona. Existe ya en varios estados de nuestra república, se llama la ley del consentimiento a posteriori. O sea, esto quiere decir que hay personas que pueden redactar ya un documento notariado de decir, si llegase yo a estar en peligro de muerte, de una enfermedad, quiero tener una muerte digna y que no se haga nada, se puede hacer y es válido. En ciertos estados de nuestra república, no es generalizada, no es una ley federal, es una ley estatal, es una ley local de ciertos estados. Pero en ese sentido, para el derecho, pues ya no tendría muchas implicaciones legales el derecho de que un médico ayudara a bien morir a una persona, porque ya fue su consentimiento. Pero para la cuestión moral, ahí ya es otra cuestión. Ya la bioética, como una fase de protección a la vida, intervienen los valores. Entonces ahí ya sería más del estado de conciencia del individuo, del que ayuda a bien morir, tanto como del que decide terminar con su vida. Ese sería un tanto suicida la postura, pero con ayuda. Sí, ahora por otro lado también licenciado ya comentamos de esta situación, pero también anteriormente mencionamos sobre la manipulación de los seres vivos. Ya hablamos pues del ser humano, pero ¿qué pasa también en este caso con otros seres vivos? También ahí la bioética es donde cobra mucha importancia, también en su relación con el derecho. Claro que sí, y como anteriormente lo dijimos, ya la bioética interviene dentro de la cuestión de los valores, dentro de la cuestión moral, de la costumbre, de todas aquellas actividades que se dan en el ámbito del desarrollo del ser vivo, propiamente, no nada más del ser humano, de su hábitat, del medio ambiente, del entorno natural. Entonces buscamos, es multidisciplinaria en el sentido de que interviene biología, interviene sociología, interviene la historia, interviene el derecho, interviene, es más, hasta el carácter psicológico de la sociedad. Es muy importante que busquemos proteger nuestro entorno y buscar, sí existen ya muchas tendencias a nivel globalizado de protección al medio ambiente, del desarrollo sustentable, pero básicamente a la par de ello existen detractores y existen investigadores con mucha ética profesional y con poca ética, que con el afán de buscar fama, gloria,
manipulan la información genética. Aquí, por ejemplo, dentro de esa cuestión de genética, y vamos a hablar de la flora. Hemos visto que hay manipulación entre los diferentes granos, de que se combinan y hay alteraciones genéticas y se dan nuevas especies de granos de alimentos. Pero aquí la cuestión, y es una cuestión muy importante, y es de derecho, y es moral, que tendría que ver, por ejemplo, si al nacer una nueva semilla, si al florecer, no se contaminan las demás especies. Ahí sería la cuestión jurídica de proteger su derecho, sí, a elaborar cierto producto, pero también protege el derecho de los demás a la no contaminación. Porque acordémonos que de manera natural, por ejemplo, las abejitas llegan y van polinizando y pueden contaminar otras especies, y ahí la regulación jurídica tendría mucho que ver. Licenciado, pues definitivamente este tema de bioética y derecho pues da para mucho más de una charla, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que a nuestros amables televidentes habríamos de ofrecerle un espacio nuevo también para continuar con esta plática. Yo, por lo pronto, licenciado, quisiera, antes de dar por terminado nuestro programa, que usted nos pudiera, pues a manera de conclusión, dar una opinión acerca de este tema de bioética y derecho. Claro que sí. Para mí la bioética y el derecho se complementan, se conforman. Pero no solamente como cuestión de ciencia, porque independientemente de la bioética y del derecho, se complementan con todas las ramas científicas y con todas las ramas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, y más allá con el desarrollo del ser vivo. Hay que buscar propiamente la armonía dentro de nuestro entorno, y eso es básico dentro de la cuestión de los valores. A la luz de la axiología, la bioética tiene que ver con todos los valores, pero todos los valores positivos, desechando los valores negativos, no de manera categórica, porque obviamente que habría que verlos y analizarlos, estudiarlos, para saber en qué se falla, para poderse perfeccionar. Y la cuestión de la regulación jurídica, pues es muy importante para poder determinar todas aquellas actitudes, todas aquellas acciones que dañan a la misma sociedad. Pero entendamos también que por la cuestión moral y por la cuestión de que intervienen todas las actividades del ser humano, existen sociedades, a la luz de la ética se estudia la moral, pero hay que estudiar las diferentes sociedades, porque tal vez nada está escrito como totalmente falso o totalmente verdadero, ¿sí? Hay que estudiarlas a fondo, respetarlas, porque obviamente toda sociedad merece nuestro respeto. Pues amigos, como siempre agradecemos la presencia en este programa de nuestro gran amigo el licenciado Arturo Díaz Carrillo. Licenciado, muchísimas gracias por esta mañana, esta charla que tuvimos con nuestro público, y también invitarlos a ustedes a que nos sigan acompañando, recordándoles que como siempre cada semana tenemos para todos ustedes un tema diferente, en el cual tenemos invitados especiales, como esta mañana el licenciado Arturo Díaz nos hizo el favor de acompañarnos, y también invitarlos a ustedes para que nos sigan en este programa de Medicina Inocua. Por lo pronto yo les agradezco mucho su atención y los esperamos nuevamente en el próximo programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.